Vicente Jaramillo, estudiante de Derecho, el primer ciclo. Estoy aquí con el doctor Aníbal Mocha para hacerle una encuesta sobre la protección de los territorios ancestrales. Como debe saber, el derecho indígena engloba normas y tradiciones jurídicas propias de los pueblos indígenas, basadas en sus valores y organización social. En el Ecuador, la pérdida de territorios ancestrales por actividades extractivas y falta de consulta previa impacta negativamente la identidad cultural, la cohesión social y la sostenibilidad económica, afectando el bienestar presente y la transmisión de saberes tradicionales. Por lo tanto, quería saber, ¿cree usted que ha influido los territorios ancestrales en la preservación de las culturas y tradiciones indígenas del Ecuador? Bien, gracias. Podríamos indicar de que los territorios ancestrales en el Ecuador están reconocidos en la Constitución del 2008 y antes también desde la República del Ecuador. Es decir, hace 525 años todo el territorio ecuatoriano pertenecía a un gran Tahuantinsuyo, que no existía en este caso Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, sino más bien era el territorio del Tahuantinsuyo, donde existían pueblos ancestrales o pueblos vivientes, de lo cual la colonización, cuando llegaron los españoles, ellos los delimitaron, es decir, primero delimitaron países y se independizaron con los criollos, a decir, de la historia, como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, y el Tahuantinsuyo desapareció. Y frente a eso ha habido la resistencia de los pueblos indígenas en el país, algunos pueblos, algunas nacionalidades, y ya, en este caso, de acuerdo a los tratados y convenios internacionales, como existe la Organización Internacional de Trabajo, que es la OIT, en su convenio 169, expresa el reconocimiento de los pueblos tribales ancestrales. Con esa norma internacional, el Ecuador no es la excepción para el reconocimiento de estos territorios. Ahora podríamos decir que los territorios ancestrales están donde está la población indígena. Muchos reconocen de esa forma, pero los pueblos indígenas, en este caso a nivel del país, los 18 pueblos y las nacionalidades, hay un debate en este momento de que se creen dueños de todo el Ecuador. Es decir, por ejemplo, aquí en Loja, en la ciudad de Loja y en los sectores rurales de Loja, y los pueblos ancestrales se creen dueños de todo eso. En estos últimos momentos existe un debate profundo para demarcar cuáles son pueblos ancestrales y cuáles no son pueblos ancestrales. Se podría decir los pueblos colonizados, que podría ser, por ejemplo, donde están las ciudades. Pero las comunidades y los pueblos indígenas, ellos están debatiendo de que todo el Ecuador es el Tahuantinsuyo, que es parte del Tahuantinsuyo, y por lo tanto todos estos pueblos fueron simplemente despojados o desterrados de los territorios por algunos sectores, en este caso colonizadores, por los blancos o podemos decir por los mexicanos. Entonces, en esa vía, en este momento, se han empoderado como política de los pueblos y nacionalidades de cuidar los páramos. Y dentro de los páramos existe el agua, donde produce el agua para los pueblos indígenas, que de acuerdo a su cosmovisión indígena, viven con la tierra, viven con los páramos, cuidan y protegen los páramos, y las empresas extractivistas o las empresas mineras que ingresan con el aval del Estado, entonces tienen, de acuerdo a las leyes actuales, que consultar a los pueblos ancestrales para hacer o no hacer
por ejemplo, la actividad minera. Esa consulta previa, libre e informada, en muchos de los casos están siendo vulnerados en este momento en las comunidades indígenas porque no llevan una consulta popular, una consulta pública, sino más bien son consultas que realizan a cierto tipo de personas con la finalidad de que lo permitan realizar esas actividades mineras, porque las comunidades indígenas en su general cuidan y protegen el territorio, cuidan y protegen el agua y los páramos, entonces no lo van a permitir. En eso estamos seguros. No sé si lo pude dar alguna respuesta a su pregunta. Sí. Ya. Con respecto a la minería, ¿cree que estas actividades podrían repercutir a la pérdida de algunas culturas o de los territorios de estas culturas? Y respecto a la minería podría venir con algunos factores de riesgos para las culturas, para los pueblos, porque traerían otras formas de vida. Al generar empleo, al generar personas que vienen fuera del país o fuera de las comunidades, entonces vendría justamente otro tipo de forma de vida y contaminaría, en este caso, esas expresiones netas culturales que cada pueblo tiene. Sí, hay un grave efecto que podría producir el tema de la minería, devastando las culturas, los pueblos y los territorios. Tal vez cree que en la jurisprudencia constitucional debería haber algunos parámetros a mejorar, renovar o eliminar para que las culturas tengan más derecho ante estos territorios. Existe la jurisprudencia constitucional, existe normas constitucionales que garantizan los derechos de los pueblos y las nacionalidades. Existe en esta Constitución el cuidado del medio ambiente. Esta Constitución tiene el derecho constitucional al medio ambiente. Es una de las constituciones que protege el medio ambiente. Entonces, lo que sucede es que hay la vulneración, no hay el cumplimiento de estos derechos. O sea, se puede crear más normas, se puede crear más jurisprudencia, se puede hacer, pero lamentablemente el poder del Estado en conjunto con estas empresas mineras entonces es devastador, es decir, lo permite, lo viola, no lo respetan esos derechos y por lo tanto los pueblos indígenas han resistido a través de algunas acciones constitucionales para poder hacer valer ya esos derechos que están en la norma constitucional, en la norma internacional y también en algunos inclusive en algunas ordenanzas ya de los municipios, de los GATS que están protegiendo esa forma de proteger y no contaminar sobre el medio ambiente, la identidad, la cultura de los pueblos a través de la minería. Muchísimas gracias por su atención.